¿verdad? También por estar presentes, porque han sido fieles hasta este momento, ¿sí? Se los agradezco mucho, ¿sí? Por todo y también por su atención. Entonces, bien, antes de, ¿verdad? Antes de dar inicio a la clase, quiero pedirle, por favor, vamos a ver. Quiero pedirle al pastor César si nos puede guiar en oración, ¿no? Amén. Dios les bendiga a todos. Qué gusto saludarles y verles por estos medios. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos las gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar juntos a través de estos medios virtuales, Señor. Poder disfrutar de una clase más, Señor, de esta síntesis bíblica. Ponemos en tus manos la vida de Fabio, Señor. Úngelo con poder para que esa palabra transforme nuestra vida, Señor. Y a todos los presentes, prepáranos como un terreno fértil para recibir la palabra y poder llevar fruto. En tu nombre, Jesucristo, iniciamos esta clase. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, hermanos, demos inicio de una sola vez, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Ahora ya pasa de neutral. Y los otros, lo único que hicieron fue provocar una histeria masiva, ¿sí? Y después de eso, el pueblo de Israel pide morir y por eso resultó, ¿verdad?, que la generación del Éxodo murió a estos 40 años en el desierto, ¿verdad? Hablábamos, ¿verdad?, de la línea del tiempo, ¿verdad? El bosquejo, el primer discurso de Moisés, que básicamente un recuento, ¿verdad? Un recuento de todo lo que nosotros vimos en el libro de Números, ¿sí? Todo lo que vimos en el libro de Números, a grosso modo. El segundo discurso de Moisés ya prácticamente viene siendo lo que son las leyes, ¿sí? Todo lo que Moisés viene y ordena que se tiene que escribir a la par de los 10 mandamientos, perdón, a la par de los 10 mandamientos, ¿sí? Que tiene que escribirse como las leyes que tiene que seguir Israel, ¿verdad? Para su vida cotidiana, ¿verdad? Le dijimos, ¿verdad?, una especie de constitución en la cual se iba a basar el reino de Israel, ¿sí?, la nación de Israel como tal. El tercer discurso de Moisés, ¿verdad?, que es la renovación y ratificación del pacto, ¿verdad? Esta parte ya es más en lo que Moisés le encarga al pueblo de Israel, ¿sí? Lo que Moisés le encarga al pueblo de Israel. Y finalmente las actividades finales antes de su muerte, ¿verdad? Mencionábamos que este libro es distinto de los demás porque aquí ya no es como tal una narrativa, sino más bien una discursiva. Aquí ya Moisés está dando más que todo instrucciones. Aquí Moisés ya está dando más avisos y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Como es característico de él como un autor, ¿sí? Es la incesante repetición de, por favor, obedezcan los mandamientos de Dios, por favor, obedezcan los mandamientos de Dios, tengan temor de Dios, ¿sí? Aquí tenemos, ¿verdad? Bueno, el primer discurso de Moisés, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. El segundo discurso, ya, todas las leyes, ¿sí? Dicho sea de paso que hoy nos vamos a centrar bastante justo en esta parte de aquí. No tanto en lo que tenemos escrito ahorita en pantalla, ¿verdad? Porque me tomé el tiempo de revisarle y poderles explicar, ¿verdad?, cada una de las leyes que más tarde estaremos viendo después de terminado el repaso, ¿verdad? El tercer discurso de Moisés, ¿verdad? Los encargos solemnes de Moisés, las promesas de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, la confirmación del pacto y exhortaciones pertinentes. De este discurso, ¿verdad?, lo único que vamos a ver son las partes de las bendiciones de obediencia y maldiciones por la desobediencia, ¿sí? ¿Por qué solo esa parte? Porque esa parte me parece que es bastante interesante. No es que las demás no sean importantes, ¿sí? Por supuesto que lo son. Por supuesto que lo son. Pero esta parte para mí es una de las que yo quiero que ustedes vean para que puedan tener una perspectiva de qué fue lo que sucedió con Israel. ¿Sí? ¿Por qué sucede lo que sucede en Israel? ¿Sí? Porque no podemos leer los demás libros o tomar nada más solo un libro fuera del contexto, porque todos los libros dentro de la Biblia, ¿sí?, están enlazados
intrínsecamente, ¿verdad? No podemos simplemente decir, esto sucedió por esto y esto y esto. No, los libros los libros que anteceden, ¿verdad? Al libro que estén leyendo, todos esos libros tienen peso en el libro que estén leyendo, ¿sí? En este caso, ¿verdad? La obediencia, las bendiciones por la desobediencia, inclusive tiene repercusiones hasta, por así decirlo, hasta después, inclusive de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Así de tan evidente, ¿verdad? O de tan importante, de tan interesante es esta parte. Entonces, también tenemos lo último, ¿verdad? Que son las actividades finales de Moisés y su muerte. Que de hecho, también vamos a hablar de eso hoy, ¿verdad? Hablábamos del propósito, que son las últimas palabras de Moisés, para que la nueva generación tenga, ¿verdad? En cuenta lo que Dios hizo por ellos, las obligaciones de fe y obediencia y exhortarlos en la necesidad de consagrarse por completo a Dios. Sí, prácticamente tenemos, ¿verdad? Lo que normalmente veríamos en una familia como el más viejo de la familia, que sabe que ya se le está acabando el tiempo y quiere dejarle a su familia algo bueno, ¿sí? Quiere dejarle a su gente algo bueno y procura, ¿verdad? De manera casi, por así decirlo, desesperada, ¿sí? De manera casi desesperada, evitar que ellos cometan los mismos errores que cometieron las generaciones anteriores, ¿sí? ¿Verdad? En un trasfondo, ¿verdad? Esto es un recuento inspirado del pacto, de la ley y de la fidelidad de Dios. Bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Abarca, ¿verdad? Este libro abarca un periodo aproximado de un mes, no 40 años como el libro de números, ¿verdad? Y este libro, ¿verdad? O mejor dicho, específicamente, los 10 mandamientos y todas las leyes que Moisés mandó escribir que debían guardarse en el arca del pacto a la par de los 10 mandamientos, ¿sí? Estos debían ser leídos cada 7 años ante todo el pueblo, ¿verdad? Y aquí empezamos, ¿verdad? Con lo que les prometí la clase pasada, ¿verdad? Que son algunas de las leyes interesantes que encontramos en el libro de Deuteronomio. Obviamente, aquí no se encuentran absolutamente todas las leyes que están en el libro de Deuteronomio, como hemos dicho de forma específica, todas las que se encuentran en el segundo y parte del tercer discurso de Moisés como tal, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad?, que el propósito como tal de toda la síntesis bíblica es procurar que todos ustedes, ¿verdad?, desarrollen esa curiosidad por leer la Biblia, ¿verdad? Que les den ganas de leer la Biblia. O mejor dicho, propiamente dicho, ¿verdad?, que tomen la iniciativa, ¿sí?, de leer la Biblia, de estudiarla un poco más, ¿verdad? Entonces, empezamos con animales limpios e inmundos en el capítulo 14, ¿verdad? Y esto va del 13 al 21. Esta, ¿verdad? Es una ley nada más interesante, ¿sí? Nada más interesante. ¿Por qué? Bueno, se establecía que no se podía comer buey, oveja, cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés, ¿verdad? Cabello, perdón, el camello, mil disculpas, el camello, la liebre y el conejo, ¿verdad? Sumado a eso también el cerdo. Todos esos animales no se podían comer, pero estamos hablando de estos animales nada más, los animales terrestres, ¿sí? Ahora, en cuanto a animales del agua como tal, ¿verdad? Solo no se podía comer, ¿sí? No se podía comer a los animales que no tienen aleta o no tienen escama, ¿sí? Y entre las aves no se podía comer al águila, al quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según sus especies. También el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza, la abubilla y, ¿verdad? Se tenía en cuenta en aquellos días como animal, no tanto como un ave, ¿verdad? Sino como un animal del cielo, ¿verdad? A los murciélagos. Y especifica también, ¿verdad? Fue muy interesante, me pareció muy interesante, que especificaba que los insectos con alas, los insectos alados, estos también eran inmundos, ¿verdad? Entonces es ahí como, ¿verdad? La humanidad de uno, ¿verdad? Preguntándose, entonces los insectos que no tenían alas. Pero bueno, no vamos a meternos en esa parte, ¿verdad? También tenemos, ¿verdad?, lo que es la ley del diezmo, en el capítulo 14, del 22 al 29, ¿verdad? Y aquí quiero dejar en claro algo. Aquí el diezmo se diferencia de la ofrenda.
No sé si, ¿verdad? Los que estuvieron en las clases pasadas de números, ¿verdad? Cuando explicábamos, ¿verdad? Lo que era la ofrenda, o los que estuvieron en las clases también del Éxodo o de Levíticos, ¿verdad? Donde se explicaba también algunas partes lo que era la ofrenda, ¿verdad? Aquí la ley del diezmo es distinta. Aquí Dios indica al hombre, ¿verdad? Dónde tiene que dejar la décima parte de todo lo que ha producido en el año, ¿sí? De todo lo que ha producido en el año, en un lugar específico, ¿sí? Y ahí debe comer. No es como que se va a comer el diezmo, no. O sea, se deja o se dedica el diezmo a Dios en ese lugar, ¿sí? Y se come ahí. Me refiero al hecho de que se decía que se debía comer ahí porque uno debía de gozarse en la presencia del Señor, debía de gozarse en el hecho de que se estaba dando diezmo como tal. En caso, ¿verdad?, de que el lugar de que Dios escogiera resultara ser muy, pero muy lejano, ¿verdad?, de donde uno viviera, era permitido vender las cosas que se habían apartado como diezmo, venderlas para así obtener dinero, para así comprar más cosas que más adelante se iban a ofrecer como diezmo, ¿sí? Y cada 3 años, ¿sí? Lo que se fuese a dar como diezmo debía llevarse a la ciudad, ¿sí? Debía llevarse a la ciudad porque se iba a dar casi como, por así decirlo, a una especie de silo, ¿sí? Un silo donde se guardaban todos estos alimentos, donde se guardaba todo este diezmo, toda la producción que una persona hacía en un año, ¿sí? Todo eso se guardaba para los levitas, para los huérfanos, para los extranjeros y para las viudas, ¿sí? Para que estos pudieran comer y sobrevivir, ¿verdad? Pasamos ahora también a lo que es el año de la remisión, ¿verdad? Esto no es tanto, bueno, sí es una ley, como tal sí es una ley, pero también se volvió una costumbre, ¿verdad? El año de la remisión, ¿qué es? Bueno, en simples palabras, estaba establecido que cada 7 años se debían perdonar todas las deudas a aquellos quienes debían, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? Se debía de perdonar todas las deudas cada 7 años. Si una persona, ¿verdad?, tenía algo que era de ustedes, ¿sí? Imagínese usted que le presta algo a alguien y esa persona lo hace perdedizo por 7 años, ¿sí? Esa, por así decirlo, deuda debía de ser en remisión, ¿sí? Debía ser olvidada. Todas esas deudas eran perdonadas cada 7 años, ¿sí? ¿Por qué traigo esta ley hoy? Bueno, porque resulta que también tenemos otra ley, o mejor, y también costumbre, ¿verdad? Que era el préstamo a los pobres. El préstamo a los pobres era casi una obligación, ¿sí? O bueno, no, casi no, era una obligación como tal, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, cuando uno se encontraba con un pobre, uno estaba en obligación de darle, de prestarle, y no, ¿verdad?, de manera mezquina, como puede suceder hoy en día, ¿sí? No de manera mezquina, sino que lo que se debía hacer era dar de forma abundante, de forma generosa. ¿Por qué? Porque si uno se negaba a dar, entonces el pobre podía clamar a Dios, ¿sí? Podía clamar a Dios. Y el no haberle dado al pobre, ¿sí?, se le sería contado como pecado a la persona que no diera, ¿sí? ¿Y por qué menciono al año de la remisión? Bueno, porque específicamente se menciona en la Biblia en este capítulo, ¿verdad? Justo en esos versículos que ustedes pueden ver en pantalla, literalmente dice que no se piense, ¿verdad?, en que se encuentra cerca del año de la remisión a la hora de prestarle al pobre, ¿sí? Que no se llenara de rencor el corazón como tal, ¿sí? No pienses en tu corazón que está cerca el año de la remisión, el año séptimo, el de la remisión, a la hora de prestarle a tu hermano. ¿Mm? Es interesante, ¿verdad? Tomando en cuenta de que bueno, prácticamente todas las leyes se las dio Dios a Moisés, ¿verdad? Él conoce el corazón del hombre y le dice, ¿verdad? Ten en cuenta el darle a los pobres, porque pobres siempre habrán. ¿Mm? Porque pobres siempre habrán en el mundo. Entonces, aquí ya pasamos, ¿verdad?, a leyes mucho más específicas, ¿verdad? Y también me atrevo a decir, ¿verdad?, que son bastante más interesantes, ¿verdad? Que es la administración de la justicia, en el capítulo 16, del 18 al 22, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que es la administración de la justicia? Bueno, se especifica que deben haber jueces y oficiales por cada ciudad, ¿verdad?
No se debía sobornar, estaba prohibido. No se debía hacer acepción de persona, ¿verdad? No lo coloqué aquí, pero tampoco era permitido, ¿verdad? El egocentrismo, ¿sí? El colocarse por encima de los demás. Tampoco se podía hacer eso. Nadie estaba exento ni fuera de la, o por mejor dicho, no estaba por encima de la ley ninguna persona. Y eso incluye, o sea, todos los jueces oficiales también estaban, ¿verdad?, bajo la posibilidad de sospecha, ¿sí? Cero ídolos, ¿verdad? Lo hemos mencionado, ¿verdad? Tanto, me imagino que también lo mencionó la pastora David, ¿verdad? Estoy seguro de que ella lo mencionó también, que se mantiene, ¿verdad?, en todo el Pentateuco el no adorar a otros dioses, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, el cero ídolos y la lapidación, ¿sí?, van de la mano, porque de hecho, justo en este capítulo, en esos versículos que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, se denota que al que se le encuentre adorando a un dios ajeno debía ser lapidado, ¿sí? O mejor dicho, apedreado, para que se pueda entender mejor, ¿sí? Y en caso de que hubiese dudas, ¿sí?, dudas con respecto a cómo se debía proceder con algún asesinato, con alguna injusticia, con algún robo, ¿sí?, se debía de llevar este caso al juez o al sacerdote, ¿sí? Y según la ley, según lo que prescribe la ley, se debía hacer, ¿sí? Se debía castigar o bien perdonar. Y no se podía apartar uno a derecha o izquierda, a diestra o siniestra. No, no era posible. Se debía hacer tal cual, al pie de la letra, lo que había determinado el juez y el sacerdote, ¿sí? También tenemos la ley, ¿verdad? O mejor dicho, instrucciones acerca de un rey, ¿verdad? Instrucciones acerca de un rey. Nosotros recordamos, ¿verdad?, muchos de los reyes, ¿verdad? O algunos de los reyes que tuvo Israel, ¿sí? Miremos aquí qué es lo que dice entonces acerca de esto. Tenemos lo primero que se menciona en ese capítulo, ¿sí?, en esa ley, es que él tiene que ser el que Dios escoja, ¿sí? Tiene que ser el que Dios escoja. No existe tal cosa como la democracia que tanto defendemos los seres humanos, ¿verdad? No existe tal cosa como la democracia. No, Dios escoge al rey, ¿sí? Dios escoge al líder, ¿verdad? También especifica que este líder o este rey no podrá volverse a Egipto, ¿sí? No podrá decirle a todo el reino, regresemos a Egipto, solo para hacerse de más caballos, solo para hacerse de riquezas con los egipcios. No, no se puede. Tampoco tendría permitido este rey tener muchas mujeres, ¿sí? Cuando menciono esta parte de aquí, y la razón por la que la puse aquí, de hecho, ¿verdad? Cuando dice no tendrá muchas mujeres, es para recordarles a un rey en específico, ¿sí? Que tuvo muchas mujeres, ¿sí? Que tuvo muchas mujeres, ¿verdad? De hecho, se llegó a decir que tuvo cerca, ¿verdad? Me atrevo, únicamente voy a adivinar, no recuerdo, ¿verdad? No recuerdo el dato como tal, ¿verdad? Lo admito, que llegó a tener como cerca de 1000 hijos, si no es que más, porque tuvo 300 mujeres. Nada más una cifra aproximada, ¿verdad? No tendrá riquezas. Y aquí me faltó poner riquezas en abundancia. ¿Por qué? Porque al volverse codicioso, al volverse altivo por la cantidad de dinero que tenía en comparación con sus hermanos israelitas, este podría desviar su corazón de lo que Dios quería. O mejor dicho, podría poner su orgullo en el lugar que le correspondería a Dios. Eso es lo que quería decir. Claro que sí, ¿verdad? Y además de esto, ¿verdad? Todos los días deberá leer las leyes que Dios le dio a Moisés, ¿sí? De hecho, se establece y se especifica que el día en el que el rey se siente en el trono, ¿sí? El primer día que el rey se siente en el trono, lo primero que ha de hacer es empezar a escribir él mismo una copia de las leyes que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Una copia de las leyes que Dios le dio a Moisés. Y después de haberla escrita, debe leerla todos los días.
para sí, para que no se olvide de tener temor de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Y es que, bueno, me regreso un poquito antes, ¿sí? Híjole, hay alguien escribiendo en la pantalla. Bueno, me regreso aquí un poquito. ¿Por qué me regreso? Bueno, perfecto. Dios ya sabía cómo eran los reyes en aquel tiempo. Ya sabían que prácticamente todos sus súbditos los veían a ellos como los dioses en la tierra, ¿sí? Y Dios no quería eso para Israel, ¿sí? Por eso precisamente él mismo establece que él debía escoger al rey, ¿sí? Alguien que fuera conforme a la voluntad del corazón de Dios, ¿verdad? Cuando les menciono esto, ¿verdad? Que debía ser conforme a la voluntad del corazón de Dios, es para que también se acuerden de otro rey en específico que se decía que su corazón era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Ok, sigan escribiendo en la pizarra. Bueno, algunas leyes interesantes, ¿verdad? Tenemos las ciudades de refugio. ¿Por qué las ciudades de refugio son algo interesante? Bueno, se estaba establecido, ¿verdad? Que una vez que se tomaran, ¿verdad?, todas las ciudades que Dios le había entregado a Israel, que iban a conformar lo que era la tierra prometida como tal, se debían apartar 3 ciudades, ¿sí? 3 ciudades. ¿Por qué se debían apartar estas 3 ciudades? Bueno, estas 3 ciudades eran para estos casos difíciles de resolver. ¿A qué me refiero con casos difíciles de resolver? Bueno, la Biblia literalmente, ¿verdad?, nos pone un caso supuesto, ¿sí? Un caso supuesto. Alguien viene, agarra un hacha, quiere cortar un árbol, quiere cortar un leño, le pega demasiado fuerte, se rompe el hacha, ¿verdad? O tal vez el pedazo de metal de la parte de madera, este sale volando y le pega a su hermano y lo mata. Y este asesinato como tal fue sin querer. Lo que está establecido según la ley es que esta persona que mató sin querer a la otra debe escapar a la ciudad, evitar que el vengador de la sangre, ¿sí?, o la persona que conocía a la persona muerta, que quiere venganza, que quiere tomar venganza, ¿verdad?, no matar a esta persona que era inocente. ¿Sí? Recordemos que Dios es quien le da las leyes a Moisés. Entonces Dios mismo dice, este asesinato que no fue por querer hacer, ¿verdad? Este asesinato que no fue por querer hacer, no puede terminar en una venganza sangrienta como tal. No puede, porque la persona que asesinó a la otra lo hizo sin querer, lo hizo sin odio en su corazón, lo hizo sin intención, ¿verdad? Esta persona como tal es inocente ante los ojos de Dios. Y de hecho el mismo capítulo termina diciendo para que no se derrame sangre inocente en Israel, ¿sí? Para que no se derrame sangre inocente en la tierra que tu Dios te da. Entonces, después tenemos las leyes sobre el testimonio. ¿Por qué pongo la ciudad de refugio con las leyes sobre el testimonio? Bueno, si se encontrare, ¿verdad? Si se encontrare que la persona que supuestamente había dicho que el asesinato fue sin querer, pero se hubiese dado cuenta a alguien que sí fue por querer, entonces se podía mandar a sacar a esa persona de la ciudad de refugio, porque las ciudades de refugio no podían ser manchadas con sangre, ¿sí?, de ninguna manera. No se podía derramar sangre en la ciudad de refugio, sino que se sacaba a esa persona, ¿sí?, de las ciudades de refugio. Y una vez fuera de refugio, el vengador de la sangre tenía todo el derecho de herirlo de muerte, ¿sí? ¿Por qué menciono la ley sobre el testimonio? ¿Por qué? Porque no solo podía ser una persona la que acusara a alguien, no, debían, para que se sostuviera, ¿sí?, la acusación, ¿verdad? Ya parezco maestro de leyes, ¿verdad? Para que se sostuviera la acusación como tal, para que hubiese un caso como tal, ¿verdad? Se debía contar con 2 o 3 personas, ¿sí? Con 2 o 3 personas o inclusive más, si se podría decir, ¿verdad? Y si se encontrara que el testimonio de estas personas también era falso, entonces las personas que querían castigar a esta persona acusada iban a ser castigados de la misma forma en la que ellos querían castigar al acusado, ¿sí? De lo contrario, ¿verdad? De lo contrario, si se encontraba culpable al acusado, entonces este ya recibía el castigo pertinente. Algunas veces terminando en lapidación, otras veces solo simplemente se tenía que pagar
algunas monedas de plata a la persona damnificada, ¿verdad? También tenemos leyes sobre la guerra. Bueno, ¿qué tenemos exactamente sobre las leyes acerca de la guerra? Bueno, el sacerdote, ¿verdad?, debía asistir al campo de batalla antes de que todo comenzara, ¿sí? Antes de que la guerra comenzara como tal. Y recordarles a las personas, bueno, a los hombres que estaban por pelear, que Dios estaba con ellos, que Dios estaba en medio de ellos y de que Él iba a pelear por ellos. Si se le quiere decir así, llegaba a darles una bendición, su bendición para la batalla como tal, ¿sí? Todos los que no hubiesen, ¿verdad?, estrenado, no podían participar en la batalla. ¿A qué me refiero con estrenar? Todo aquel que tuviera casa nueva y no lo hubiese estrenado. Todo aquel que tuviera una viña nueva, ¿verdad?, y no hubiera probado el fruto de ella, ¿sí? Todo aquel que estuviera recién casado, ¿sí?, y todavía no hubiese tenido, por así decirlo, su luna de miel, ¿sí?, o su noche de bodas, ¿verdad?, no tendría permitido participar, ¿sí? Para que no, para que, porque si esta persona encontraba su muerte en la mitad de la batalla, ¿sí?, se habría ido prácticamente sin haber disfrutado lo que Dios le dio. Entonces esta persona, a pesar de que se encontrara ahí y a pesar de que desearía participar, ¿sí?, era obligado a salir de ahí, ¿sí? De hecho, los oficiales eran quienes hacían estas preguntas, ¿verdad? A los cuatro vientos preguntaban quiénes no han estrenado, ¿sí? Había algunos que tal vez no levantaban la mano, pero naturalmente, ¿verdad?, está establecido que eso tenía que pasar, ¿sí? Inclusive, ¿verdad?, también se establece que todos aquellos, ¿verdad?, la Biblia lo menciona así, todos aquellos de corazón pusilánime, apártense, mejor no formen parte de esto porque si no van a contaminar al resto, ¿verdad? Y van a volver el corazón de ellos así como es el suyo. Y no queremos eso, ¿sí? Un corazón pusilánime a la mitad de la batalla es un corazón que se vuelve traicionero, un corazón que retrocede, un corazón que hace que los demás también tengan miedo, ¿sí? Eso sobre esa parte de ahí. Y sin mencionar, ¿verdad?, que también, como en este momento todavía no estaban ingresando, ¿sí?, todavía no habían ingresado a la tierra prometida, no habían empezado a pelear contra las personas que tenían que echar prácticamente, ¿verdad?, o mejor dicho, extinguir de la tierra prometida, ¿sí? Dios establece y les dice, puede ser que perdonen a cualquier otro pueblo o ciudad que se encuentre lejos de sus ciudades, ¿sí? Ustedes siempre procuren la paz. Si van a invadir una ciudad, pidan la paz. Si estas personas de esta ciudad les responden con paz de regreso, ¿sí?, y abren las puertas de su ciudad de ustedes, trátenlos bien. Ellos les serán tributarios y serán siervos suyos, ¿sí? Pero si alguien entonces les dice que quieren guerra con ustedes, entonces han de matar a todos los varones, dejar vivos a los niños, a las mujeres, a los animales y tomarlos como botín de guerra, ¿sí? Botín de guerra. Ahora, deja muy en claro, ¿verdad?, que al Eteo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo y Jabuseo, esos sí debían ser exterminados totalmente, ¿sí?, de la faz de la tierra, porque ellos, ¿verdad?, las ciudades de ellos eran prácticamente las ciudades que Dios le estaba dando a Israel para la tierra prometida, ¿sí? Entonces, lo que sucede, ¿verdad? Lo que sucede, bueno, la verdad es que esta es una explicación bastante más complicada, mejor lo vamos a dejar para, se la voy a dejar inclusive, ¿verdad?, para cuando salga la síntesis del Apocalipsis, porque aquí esto tiene bastante que ver con eso. Les dije, ¿verdad?, que todos los libros están intrínsecamente conectados y esta es una explicación muy buena que pueden recibir mejor ya, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, también se establece que cuando se llega a una ciudad, no debían de cortarse los árboles que dieran frutos, porque estos árboles podían servir para alimentar, ¿verdad?, para alimentar al ejército, ¿sí?, una vez que se tomara la ciudad. Pero los árboles que no daban fruto, eso sí, podían ser cortados y usados para sitiar, ¿verdad? Entonces, vamos pasando ya, creo que esta de hecho ya es la última ley que vamos a mencionar hoy, que vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Qué es la ley sobre la castidad? Sí, capítulo 22, del 13 al 30, ¿verdad? Muy larga la explicación, sí, muy larga la explicación, ¿verdad?, en ese capítulo,
Pero básicamente se resume en 4 cosas, ¿sí? Si el hombre, ¿verdad?, inventaba calumnia sobre su mujer, ¿verdad? Por así decirlo, esta mujer se me ha dado a mí, pero esta mujer no era virgen, ¿verdad? Si se encontraba que era cierto que la mujer no era virgen, esta debía ser lapidada. Si se encontraba, ¿verdad?, que los padres, y que los padres mostraran, ¿verdad?, que la mujer verdaderamente era virgen antes de estar con él, ¿sí? Entonces el hombre debía pagar 100 monedas de plata, si mal no recuerdo, ¿sí? Por haber arruinado la reputación de la mujer. Y es que, como ustedes recordarán, ¿verdad?, como se los mencionaba en el libro de Números, ¿verdad?, prácticamente todos los casos se llevaban a cabo ante el sacerdote, pero prácticamente todo el pueblo se daba cuenta de esta situación. ¿Sí? Se daba cuenta de esta situación. Y a la par de pagar las 10 monedas, este hombre tenía que permanecer todo el resto de su vida con esta mujer a la que él no quiso. No lo traje aquí hoy, pero se menciona en el mismo libro de Deuteronomios, ¿verdad?, cómo se debe hacer la parte del divorcio, ¿sí? También establece este capítulo que si una mujer casada era infiel, ¿sí?, entonces tanto el hombre que se acostó con la mujer infiel como la mujer infiel, valga la redundancia, ambos debían ser sacados fuera del campamento, ¿verdad?, o fuera de la ciudad y ser apedreados a muerte, ¿sí? Si un hombre violara a una mujer, o bueno, como lo dice la Biblia, forzara a una mujer, la encontrara en el campo y la forzara, entonces solo él debía ser lapidado. Si una mujer virgen se acostaba con un hombre, entonces debían casarse, ¿sí? Ellos dos debían casarse y jamás separarse, además de que el hombre debía pagar 50, ¿sí?, 50 monedas de plata o piezas de plata, ¿sí?, al padre de la mujer por haber arruinado la reputación de su mujer, ¿verdad? Y ellos no podrían tener la posibilidad de separarse jamás, ¿sí? Entonces, bien, creo que esta, ¿verdad? Vimos 10 leyes, ¿sí? Muchas de las muchas otras que hay en el libro de Deuteronomio. Y ahora pasamos, ¿verdad?, a otra cosa que les prometí, a las bendiciones y maldiciones, ¿sí? Maldiciones o consecuencias, como lo está en el paréntesis, ¿verdad? Porque de hecho el título que pone, ¿verdad?, en este capítulo de la Biblia, ¿sí?, es consecuencias. Pero cuando empezamos a leer el capítulo, dice, estas maldiciones son las que tendrás, ¿verdad? Entonces, bendiciones. Tenemos ciudad, campo, el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus animales, entrada y salida, ¿sí? Serás bendito en tu entrada y tu salida. Tus enemigos huirán de ti, tendrás sobreabundancia y prestarás en vez de pedir prestado, ¿sí? Serás bendito en la ciudad y en el campo, ¿sí? Será bendito el fruto de tu vientre, Perdón, ¿sí? Y el fruto de hermano la tierra, Caleb, eso ¿sí? está, Dígame, eso hermano. está en el capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones. Permítame, sí, ahorita le digo. Híjole, es que tengo cerrado el... Creo que aquí está. Sí, es el capítulo 28. Ok, muy bien, excelente. Sí, mil disculpas, se me olvidó colocarlo ahí en el título como tal. Pero bueno, muy bien, ¿verdad? Ahora, en lo que son las maldiciones, ¿sí? En lo que son las maldiciones, ¿verdad? Cuando yo escribo aquí todo lo opuesto a lo anterior, ¿sí? Me refiero a que tenemos que vas a ser serás maldito en la ciudad, serás maldito en el campo, el fruto de tu vientre también será maldito, ¿verdad? El fruto de la tierra no vas a dar nada, ¿sí? El fruto de tus animales, ¿verdad? También será maldito, serás maldito en tu entrada y en tu salida. Tus enemigos no van a huir de ti, sino que se aprovecharán de ti, ¿verdad? En sobreabundancia, ¿verdad? Tendrás sobreabundancia, pero de miseria, ¿sí? ¿Prestarás en vez de pedir prestado? No, por supuesto que no. De hecho, te hará falta. ¿Mm? Todo lo opuesto, ¿verdad?
Cuando yo escribo ahí todo lo opuesto al anterior, me refiero a todo lo que acabo de decir. Y en adición a eso, en suma a eso, ¿verdad? Problemas matrimoniales. Porque dice, te vas a casar con mujer, pero no vas a poder dormir con ella, ¿sí? ¿Verdad? Perderlo todo también. Perderlo todo también, ¿sí? Porque prácticamente todo lo que tú hagas, todo lo que el pueblo de Israel hiciera, sería para que otros lo aprovecharan, no para que ellos mismos lo aprovecharan, ¿verdad? Irían de regreso a la esclavitud, ¿sí? Serían esclavos de otras naciones. Expatriación. ¿A qué me refiero con expatriación? Que iban a ser sacados de la tierra prometida que Dios les dio y iban a ser llevados a otras naciones, tanto ellos como el rey que ellos tenían, ¿sí? Ellos como el rey que ellos tenían, ¿sí? Quiero, bueno, los que por lo menos tienen a conciencia, ¿verdad? A conciencia, todo lo que se va llevando a cabo más adelante en la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? O mejor dicho, lo que sucede con el último rey de Israel, ¿verdad? Saben de qué estoy hablando, ¿sí? Serás burla, ¿sí? Será burla de otras naciones, ¿verdad? Muerte de muchos, cuando dicen muerte de muchos, es que a cada rato iban a ser invadidos y a cada rato los iban a asesinar. Su población iba a verse a cada rato comprometida por ataques de diferentes naciones. Enfermedades, Dios les promete inclusive que les iba a tirar plagas, ¿sí? Plagas, tribulación constante y sobre todo el desprecio del mundo entero. Los iba a esparcir por todo el mundo, ¿verdad? Creo que, ¿verdad? Más o menos la mayoría, ¿verdad? O los que conocen, ¿verdad? Un poco sobre la historia de Israel, un poco sobre la historia de los judíos como tal también, ¿verdad? Lo que han tenido que soportar los judíos, mil disculpas, a través de toda la historia, ¿verdad? Entenderá cuál fue el camino que decidieron tomar los israelitas, ¿sí? ¿Por qué razón terminaron o por qué razón nació este concepto que se conoce como el antisemitismo? ¿Sí? ¿Cuál viene siendo la raíz de todo esto? Todo fue a consecuencia de la desobediencia, de la falta del temor a Dios, ¿sí? De la falta del temor a Dios, ¿verdad? Por eso es que quería hablar acerca de las bendiciones. Todo lo que Dios les prometía a ellos, toda la gloria que les pudo haber dado, pero ellos escogieron todo lo opuesto a lo que Dios les había de dar y en suma todo ese sufrimiento que tuvieron que pasar, ¿verdad? Hasta que entonces regresaron o decidieron regresar a los caminos de Dios, ¿sí? Como tal. Cuando empieza nuevamente este fervor y amor al Dios, ¿sí? Este temor al Dios que nos sacó de Egipto, ¿verdad? Entonces, los últimos momentos de Moisés. ¿Qué vamos a ver en los últimos momentos de Moisés? Bueno, de hecho, déjenme decirles, verdad, que cometí el error la clase pasada de prácticamente contarles todo lo que sucedía en esta parte de la clase, ¿sí? Les conté acerca de cómo Moisés, ¿verdad?, le entrega su puesto a Josué, cómo éste va al tabernáculo con Josué, la nube, ¿verdad? Dios desciende en la nube sobre el tabernáculo y le dice a Moisés lo que está pasando, ¿sí? Tu pueblo, este pueblo, se va a ir a adorar dioses ajenos. Este pueblo me va a traicionar. Yo puedo ver las intenciones de su corazón, ¿sí? Y puedo ver que ellos solo están esperando a que tú mueras para hacer lo que ellos quieran. ¿Mm? Ellos solo están esperando a que tú mueras para hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces, aquí viene lo que es, ¿verdad?, el cántico de Moisés. Uno dice, ay, hermano, qué lindo. No, o sea, es de leer, ¿verdad? El cántico de Moisés, ¿verdad? Les leo nada más un fragmento, no voy a leerlo absolutamente todo, ¿verdad? Sino nada más un fragmento. Y dice, escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha.
generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de tus tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. ¿Sí? Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también muchos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Verdad? Y esto continúa y continúa y continúa, y es básicamente, ¿verdad? Recordándole al pueblo de Israel, ¿sí? Recordándole al pueblo de Israel, ¿verdad? O causando en ellos, mejor dicho, remordimiento, porque prácticamente ese era el objetivo de este cántico, ¿sí? Porque también debía ser leído esto. Fue lo último, de hecho, que se agregó al libro de todas las leyes que debían ponerse junto a los 10 mandamientos en el arca del pacto, ¿sí? Imagínense que cada 7 años, ¿sí? Cada 7 años se debía leer estas leyes. Imaginen que el sacerdote llega a la última parte, cuando ya todo el mundo, creo que todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Sentimos en ese momento en el que ya algo va a terminar, ¿verdad? Todos reconocemos, ¿verdad? La parte en la que la canción que nos gusta ya va a terminar, ¿verdad? No sabemos esa parte, ¿verdad? Imagínense que ya todo el mundo conocía la última ley que debía de ser mencionada antes del cántico de Moisés. La gente ya decía, uy, ahí viene la pedrada, ¿verdad? Justo en ese momento cuando empezaba el cántico de Moisés, ¿verdad? Y al todo el pueblo le ha llevado a remordimiento. Todo esto con la intención de que Mañana, el no jueves y el viernes. Ok. Bueno. Hermano, por favor, recordemos tener cuidado con el micrófono, ¿verdad? Y lo que se hacía, ¿verdad? Este último, ¿verdad? Lo último, ¿verdad? Que venía era el cántico de Moisés, ¿verdad? Y todo el pueblo, ¿verdad? Era recordado a tener temor de Dios, a no cometer los mismos errores que las generaciones pasadas, ¿sí? Prácticamente, ¿verdad? No es que este sea el momento como lo más importante que hizo Moisés, ¿verdad? En sus últimos momentos, ¿verdad? Está esto, ¿verdad? La elaboración del cántico de Moisés, ¿verdad? Está también el momento en el que él ya viene y propiamente le entrega, ¿verdad? Le entrega su manto, ¿verdad? Le entrega el liderazgo a Josué, ¿verdad? Y también el último momento en el que él viene, se sienta en la cima de un monte y logra ver la tierra prometida, logra ver a la gente de Israel entrando a la tierra prometida. Y entonces ahí sí muere esa parte, esa última parte, esa emotiva parte, si se le quiere decir así, ¿verdad? Es la que se le atribuye más a Josué. Él es quien escribe esos últimos momentos, ¿verdad? Como una forma de dedicárselo a él, porque él fue su maestro, ¿sí? No me refiero tanto a su maestro a la hora de cómo dirigir un pueblo, sino un maestro a la hora de obedecer a Dios, ¿sí? A la hora de amar a Dios, a la hora de temer a Dios, ¿sí? Tanto fue el impacto que tuvo Moisés en Josué, ¿sí? Que él, ¿verdad? Tanto él como Caleb tuvieron el valor suficiente para anteponerse ante todas estas personas que tal vez representaban la mayoría en aquel momento, cuando dijeron que la tierra de Israel, la tierra prometida, ¿sí? No era una tierra que ellos pudieran tomar porque era tierra de gigantes. Ellos no se fijaron en eso, se fijaron en las bendiciones que Dios les estaba dando en ese momento, ¿sí? Como tal.
Eso, ¿verdad? Para los últimos momentos de Moisés. Hay mucho más que leer, ¿verdad? En el libro de Deuteronomios, ¿verdad? Más acerca de las leyes, más acerca sobre las bendiciones y maldiciones, porque de hecho, ¿verdad? No solo, ¿verdad? Regreso atrás, ¿verdad? No solo, ¿verdad? Cuando hablo de bendiciones y maldiciones, no es que solo esto es lo que hay, sino que de hecho también hay condiciones, ¿verdad? Hay condiciones para revertir estas maldiciones o para así decirlo, regresar a la bendición, para respetar o reintegrar el pacto como tal. ¿Mm? Esas condiciones, ¿verdad? Como les repito, insisto, reitero, recalco, mi intención de decirles esto, ¿verdad? Es que es generar en ustedes la iniciativa para que ustedes lean, para que ustedes lo investiguen, para que ustedes consuman, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Y regresando, ¿verdad? Ya a lo último, ¿verdad? El repaso de la historia y llamaba al temor de Dios y la obediencia. Entonces, esto ya es la visión panorámica. Repaso y aplicación de leyes del pacto, ¿verdad? Y la profecía sobre las bendiciones y maldiciones, sobre obediencia y desobediencia. Y ojo con lo que escribí ahí, ¿sí? Profecía. Me atrevo a decir profecía, porque ya sabemos nosotros cuál fue el camino que tomó Israel, ¿sí? Y ya sabemos cuál fue prácticamente las consecuencias que ellos tuvieron que pasar por todo eso, ¿sí? Características especiales es el fundamento y la motivación, ¿verdad? Este libro se le conoce como el libro de la segunda ley, ¿verdad? También el libro de la recordación, porque le menciona todas las leyes al pueblo de Israel. Todas esas leyes son las que se escriben en el libro, otra vez, ¿verdad? En el libro que queda a la par de las tablas, a las tablas de piedra donde se encuentran los 10 mandamientos dentro del arca del pacto, ¿verdad? Y prácticamente, ¿verdad? Prácticamente establece que debe haber fe más obediencia, ¿sí? Y que de hecho, ¿verdad? De hecho, es imposible ser obediente si no hay fe. Sería una obediencia a medias, en realidad. Una obediencia a medias, una obediencia vacía, porque no existe fe. Y bueno, hermanos, creo que hasta aquí terminamos, ¿verdad? ¿Verdad? Antes, porque hoy tenemos un invitado especial, ¿sí? Tenemos un invitado especial. Solo permítanme un momento, voy a dejar de compartir y quiero, ¿verdad? Compartir otra cosa, ¿verdad? Otra cosa. Solo permítanme. Voy a apagar el micrófono un momento. Porque ok, mientras nuestro invitado se conecta, les voy a compartir por acá, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes estaban al tanto, verdad, de que ya tenemos un canal de YouTube? ¿Sí? Aquí está. Este es nuestro canal por los momentos, las clases del Pentateuco, ¿verdad? Más tarde, o en el transcurso de esta semana, se va a meter la última clase de Deuteronomio, ¿sí? Pero prácticamente lo que habrá en este canal de YouTube, ¿sí? Se llama MCF Honduras, ¿sí? Y me llama la atención algo. Yo tengo 36 hermanos aquí, participantes, y solo miro 15 personas suscritas. Mm, bueno, bueno, espero que más adelante eso empiece a cambiar, ¿verdad? Espero que más adelante eso empiece a cambiar. Pero esto es nada más para que ustedes sepan, ¿verdad? Que aquí se encuentra, ¿verdad? La información que ustedes quieran, ¿verdad? El momento en el que ustedes decidan, necesito repasar, necesito ver esto, qué fue lo que dijo el hermano Caleb acerca de la clase, aquella clase de números que yo no pude asistir, qué fue lo que dijo la pastora Doris en aquellas clases de Levítico que yo no pude asistir, en la clase de Génesis que no pude asistir porque estaba de viaje o porque estaba muy ocupado o porque me quedé dormido, ¿verdad? Sea cual sea la razón, ¿verdad? Aquí se encuentran, ¿verdad? Todos y cada uno, ¿verdad? De las clases que se ha recibido hasta el momento, ¿sí? En el transcurso de esta semana, ¿verdad?
se subirá esta última clase aquí para que ustedes puedan verla, ¿verdad? Para que ustedes tengan el tiempo tal vez de anotar, ¿verdad? A mí me gusta, ¿verdad? Este tipo de formato, ¿verdad? Porque inclusive sirve para que nosotros anotemos y tengamos nuestros propios apuntes de forma más completa. Porque aquí nosotros podemos decirle al profesor, profesor, deténgase y copiamos hasta el momento en el que él dice. Y lo hacemos repetir cuantas veces nosotros queramos. Y el profesor no se enoja porque ya dio la clase, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta que aquí tenemos, ¿verdad? Nuestro canal de YouTube. Si ustedes se han perdido de algunas clases, ¿verdad? Si ustedes se han perdido de alguna información, si a ustedes les ha quedado alguna pregunta con algo que se mencionó en las clases, pueden perfectamente servirse de estos videos, ¿verdad? Porque son para que ustedes los vean cuántas veces a ustedes les guste, ¿verdad? Cuántas veces ustedes sientan que es necesario para que algún tipo de información se les quede, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Repito, insisto, reitero y recalco, lean la Biblia, tengan la iniciativa de leerla, ¿sí? Y a la hora de leerlo tengan también, ¿verdad? En cuenta que pueden tomar cualquier, ¿verdad? Cualquier libro histórico, si se le quiere decir así, ¿verdad? Para llevar también en cuenta, ¿verdad? La hora del estudio, para que tengan en cuenta el contexto histórico en el que se encuentran, ¿verdad? Para que tengan un mejor panorama de lo que están leyendo, un mejor panorama y entender, ¿verdad? Por qué Dios hace lo que hace, ¿sí? De hecho, es una de las cosas que a mí me gusta más hacer, ¿verdad? Tomar en cuenta tanto lo que está en la Biblia como lo que se escribe en historia, como lo que se escribe en otras culturas, ¿sí? ¿Verdad? Porque eso enriquece más el estudio, ¿sí? Enriquece más el estudio. Quisiera saber si mi hermano Saúl ya se encuentra con nosotros. Sí, aquí estoy, Caleb, aquí estoy. Amén. Bueno, voy a dejar de compartir ahorita. ¿Sí? Muy bien. Hermano Saúl, perdona que te Amén. sacaran hasta ahorita. Yo creo que sí, sí te dijeron que tenías que salir temprano del bachillerato. Sí, me dijeron. Ok, muy bien. Bueno, mira, Saúl, la razón de llamarte aquí hoy, ¿verdad? Como un invitado especial, ¿verdad? Un invitado especial para el cierre de esta clase es porque esta es la última clase, no solo de Deuteronomio, sino de todo el Pentateuco, ¿verdad? Yo ya le agradecí a los hermanos por su participación, le agradecí a todos ellos por su asistencia, por su perseverancia, porque han estado con nosotros este tiempo, ¿verdad? Y yo hoy vengo y, por así decirlo, te los entrego, ¿sí? Te los entrego a ti porque tengo entendido que tú eres el maestro de la siguiente Así es. clase, ¿verdad? Correcto. Y yo quiero darte el privilegio, ¿sí? Darte el privilegio de despedirnos, ¿verdad? En oración, ¿verdad? La última oración de despedida de las clases del Amén. Pentateuco. Amén. Un ¿Sí? gusto, hermanos. Un gusto saludarles. ¿Verdad? Me siento privilegiado de estar enfrente de ustedes, sabiendo que voy a compartir los libros históricos de la Biblia. Esos libros que para muchos, lamentablemente, tildan de aburridos, ¿verdad? Porque no traen, dicen ellos, no traen nada. Pero al contrario, son muy enriquecedores, ¿verdad? Son muy ricos en sabiduría, muy ricos en consejos. Entonces, para mí es un privilegio estar enfrente de ustedes y los espero el lunes, ¿verdad? Que estén conectados con cuadernito, con lápiz, dispuesto, su corazón también, que es importantísimo. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, aprender más de ti, Señor, ahondar más en los conocimientos tuyos, Señor. Padre, gracias por habernos enseñado el Pentateuco, Señor. Gracias por haber puesto a Caleb y a la pastora, Señor, a disposición tuya, Padre, para ser los maestros, los guías, Señor, en medio de tu palabra, Señor. Te pido que los bendigas grandemente, Señor, que multipliques, Padre, lo que hagan sus manos en el nombre de Jesús, Señor. Rodéalos con tu gracia y tu misericordia. Padre, prospéralos en todo lo que hacen, Señor. Padre, asimismo te pido que el día lunes que empecemos a ver Josué, Padre, y todos los libros que siguen, Padre, que me tocan a mí, que estés tú en medio de nosotros, enseñando tú, Señor. Padre, pon esa disposición en el corazón de nosotros y abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales, Padre, a tu palabra, Señor. Necesitamos aprender de ti. Son tiempos difíciles y sabemos que tu palabra es lumbrera tu camino, Padre, nuestro camino. Así lo dice, Señor, y así lo creo en el nombre de Jesucristo. Padre, bendice a mis hermanos, bendícelos, sáneles, Padre. Prospérale, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien.
Muy bien. Espero, hermanos, ¿verdad? Que haya sido de bendición para ustedes todas las clases que han recibido del Pentateuco. ¿Verdad? Por supuesto que serán de bendición las clases que reciban con el hermano Saúl y con los demás maestros que tengan más adelante, ¿verdad? Amén. De nuevo, muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Buen Amén. provecho a Amén. todos los que se encuentren cenando en este Bendiciones, momento. hermano Saúl. ¿Verdad? Amén, amén. Bendiciones, Hasta luego. hermano Flavio. Muy buena estuvo la clase. Dios le bendiga más y le dé más sabiduría. Excelente. Excelente. Amén. Gracias, Caleb. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Caleb. Bienvenido, hermano Saúl. Amén. Nos vemos el lunes. Amén. El Dios lunes le nos bendiga, vemos. hermano Saúl. El lunes nos miramos, si Dios quiere. Así es. El lunes. Gracias. Buenas noches, Amén. bendiciones. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les Buenas bendiga a noches. todos, Muchas amados gracias a todos hermanos. por su atención. Adiós. Buenas. Buenas noches. Ya. Papá Chuy, ya terminaste. Sí.